Contentos, hermanos, esta mañana. Yo pregunto, ¿cómo no vamos a estar contentos si tenemos a un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que se manifiesta en nuestras vidas día con día? Hermano, ¿no le da alegría amanecer y saber que Dios está con usted? ¿No le da gozo el saber que día con día la Biblia dice que su palabra dice que su fidelidad y su misericordia es nueva día con día? ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a Jesús esta mañana? Porque Jesucristo es el Señor. Estamos, hermanos, ahorita mismo en Estados Unidos y en todo el mundo, en América Latina, en México, estamos pasando por situaciones en donde se ha perdido el concepto de lo que es la verdadera paz. La verdadera paz. Aunque sabemos que paz no significa ausencia de guerras, muchos cristianos no pueden vivir en paz. No hay nada más lindo que vivir en paz con Dios, vivir en paz con nosotros mismos y vivir en paz con nuestro prójimo. Pero el mundo ha perdido la paz. Ve usted, anoche ya se dio el primer nombre de los 43 muchachos que secuestraron en México, y ya dieron el primer nombre de esta persona. Ya ve con esto de los tristes muertes de estas personas que han muerto a manos de la policía porque se sintieron amenazados en su vida y tuvieron que disparar. Y hay una convulsión social, política, civil tremenda. Y la gente ha perdido la paz. Como que la paz es algo que la gente no logra encontrar todavía. Pero ustedes y yo sabemos que la Biblia dice que en Cristo Jesús podemos tener paz. Y les vuelvo a decir, no hay nada más lindo que tener paz con Dios, tener paz con nosotros mismos, hermanos, y tener paz con los demás. Cuando no se tiene paz con Dios, no se puede tener paz con uno mismo. Hay personas que pretenden tener paz con otros cuando ni siquiera están en paz consigo mismo. Hermanos, la paz comienza con Dios. Y esa paz que comienza con Dios nos da paz en el corazón. Y cuando tenemos esa paz en el corazón, podemos irradiar la paz a todos aquellos que nos rodean, en la casa, en el trabajo, en la calle, en la escuela, hermanos, en el vecindario, en el bus si vamos viajando, en el avión si vamos en un avión, en un tren si vamos en un tren, en las aceras de los moles si vamos al mall o a los centros comerciales. Si la paz está en nuestro corazón, podemos irradiar paz. En muchos hogares, hermanos, se necesita la paz. En muchas de nuestras familias necesitamos paz. El problema es que muchas veces buscamos paz y nos encontramos con los conflictos. Conflictos en la casa, conflictos con los hijos, conflictos en el trabajo, conflictos en la calle, conflictos en toda la sociedad. Vamos en busca de perdón y lo que encontramos es rechazo muchas veces por la gente, raíces de amargura, resentimientos, y pedimos perdón y el perdón nos es negado. Y cuántas veces, hermanos, también vamos en busca de apoyo de personas, de la familia, de amigos, aún de hermanos de la iglesia, y eso cuando no conseguimos el apoyo, como que nos quita la paz. Sin embargo, el mensaje de esta mañana quiere decir que Dios puede darnos paz por medio de la oración. No hay nada, hermanos, que pueda aquietar el alma. No hay nada que pueda consolar y darnos fortaleza interior, fortaleza en el alma, como lo es la oración. Por eso, Dios, a través de toda la Biblia, nos ofrece su paz. Él ha dicho que nos va a dar de su paz. Si Él ha dicho que nos va a dar de su paz, ¿por qué muchos de nosotros, con nosotros mismos, todavía no logramos estar en paz? Como que hay conflictos internos en nuestra vida, hay combates, hay luchas con nosotros que no logramos vencer todavía. ¿Por qué, si Dios ha prometido darnos de su paz, por qué muchos en nuestros hogares vivimos como si no fuéramos cristianos? ¿Por qué muchos en nuestra casa vivimos como si no conociéramos al autor de la paz, que es nuestro Dios? Hermanos, si Dios es el Dios de la paz,
nuestros hogares, nuestros hijos, nuestra familia, en el lugar en donde nosotros estamos, debemos irradiar la paz que viene de Dios. La palabra de Dios dice en Juan 14:27 que Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La palabra turbación en el griego es la idea de un mar agitado, de un mar que no tiene calma, de un mar en donde las olas van y vienen y chocan por todos lados. Quiere decir que cuando una persona está turbada, cuando una persona no tiene el consuelo, el alivio, la tranquilidad en el corazón, es como un alma que está caminando, pero en su caminar no está destilando la paz de Dios, está destilando la amargura, el resentimiento, está destilando eso que le abate en el corazón. Pero mis hermanos, yo les digo esta mañana, en Cristo Jesús usted puede tener paz. En Cristo Jesús podemos tener seguridad. En Cristo Jesús podemos vivir, hermanos, en tranquilidad con Él, con nosotros y con las demás personas. Él ha prometido su paz. Cuando vamos al libro de Isaías, en el capítulo 26, la Biblia también dice: porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios nos promete de su paz. Y quiero llevarlos a la carta de Pablo una vez más, en Filipenses capítulo 4, y vean lo que Dios nos dice esta mañana. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, y están conmigo, hermanos. Miren lo que la palabra de Dios nos enseña esta mañana. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Note usted lo primero que nos dice el apóstol Pablo. Dice la Biblia: por nada estéis afanosos. ¿Y qué más dice? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Note usted lo primero que dice el apóstol. Pablo nos está diciendo que por nada debemos estar afanosos. Hemos entrado al mes de diciembre y lo he estado diciendo desde el domingo pasado. Hermano, no permite que nadie le quite el gozo que viene de Dios. Que los afanes de estas fiestas, de esta época, no le roben la paz que Dios ha puesto en su corazón. Usted se habrá dado cuenta que los moles están llenos, la gente se pelea por un estacionamiento. Hermanos, no vale la pena que nosotros vivamos en un estado de afán constante cuando Dios nos está diciendo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y qué más dice la Biblia ahí? En toda oración, ruego con acción de gracias. Ahora, el versículo 7 es muy importante. ¿Qué sucede después de orar? ¿Qué es lo que sucede después de orar? Porque ahora Pablo está diciendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, que dice la Biblia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se da cuenta que después de estar turbados, se da cuenta que después de estar afligidos, se da cuenta que después de pasar momentos de abatimiento en el corazón, después que oramos, la Biblia dice, viene la paz de Dios. Aleluya. Hermanos, no es cuestión, como decirle, de misticismo, no es cuestión de ritos. La oración no es cuestión de ceremonias. La oración es más que una ceremonia. Hay personas que oran por ceremonia. Hay personas que oran por ritos. Hay personas que oran por ley. La oración es por gracia, no por ley. La oración es por fe, no por tradición. ¿Cuántas veces nosotros oramos por tradición? Oramos porque, bueno, la tradición dice que hay que orar antes de cada comida, ¿no es cierto? Desayuno, almuerzo y cena. Y si usted nota,
las mismas palabras que decimos para el desayuno, decimos para el almuerzo y decimos para la cena. Lo único que cambiamos es desayuno, almuerzo o cena. Y aunque a veces yo me he confundido, estoy cenando y estoy pensando que estoy desayunando. La oración es más que una tradición. La oración es más que una ceremonia. Hermanos, la oración es vivir en una atmósfera, en un ambiente de oración constante. Por eso es que el mismo Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:18, el apóstol está diciendo: orad sin cesar. En otras palabras, orad sin interrupciones. Usted, al ir manejando su carro, usted en su pensamiento puede ir orando. Usted puede orar, usted que le gusta cocinar en la casa, mientras usted cocina la comida de su esposo, de sus hijos, usted puede estar orando. Si va manejando, le pido no cierre los ojos, porque si usted cierra los ojos, hermano, pues le va a ir mal. Pero necesitamos orar. Pablo dice orar sin cesar. Y cuando nosotros oramos, dice la Biblia, y la paz de Dios, y vamos a repetir este pasaje juntos, y la paz de Dios, versículo 7, Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, nadie como el apóstol Pablo para hablarnos del poder de la oración y su eficacia. ¿Sabe, hermano, que Pablo, por amor a Dios y al ministerio, la Biblia dice que pasó duras experiencias, pero a la misma vez aprendió a tener la paz de Dios en medio de situaciones complicadas en la vida? ¿En dónde estaba Pablo cuando se escribió la carta a los filipenses? Estaba en la cárcel. Hermano, ¿cómo será un ambiente de cárcel? Ha de ser horrible. Aunque algunos aquí en Estados Unidos prefieren vivir en la cárcel que afuera, pero ha de ser un ambiente horrible. Pero Pablo en la cárcel podía experimentar la bendición de la paz de Dios. Pero Pablo en la cárcel, hermanos, tenía una razón poderosa para seguir predicando el evangelio. Le digo, hermano, el propósito de la oración, fíjese bien, no debe ser solamente pedir, pedir y pedir. Yo le digo esta mañana, el propósito de la oración también es renovar nuestra esperanza. Renovar nuestra esperanza. Cuando usted piense que todo está perdido, póngase en oración. Cuando usted crea que ya no hay más alivio para su enfermedad, para su dolor, para su crisis económica, cuando usted crea, jóvenes, cuando crean que van a salir mal de sus exámenes, vamos, hay que orar. Hay que orar. Jóvenes, si creen que no van a poder graduarse, pónganse a orar. Y verán cómo el Señor les va a dar luz, les va a dar convicción, les va a dar seguridad. Si creen que todo está perdido, la oración renueva mi esperanza con Dios. El apóstol Pablo renovaba cada día su esperanza con Dios. Renovar nuestra esperanza, hermanos, alimenta el corazón, nos alienta que al final del túnel hay una luz. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones en donde nosotros decimos, Dios mío, de esto no salgo? Y a veces podríamos llegar a decir, pero Dios, ¿en dónde estás? Pero cuando yo renuevo mi esperanza en Dios, es como que Dios prendiera una luz. Y al final de ese túnel maravilloso, oscuro, al final yo puedo ver una luz gloriosa del Señor que me dice, renueva tu vida, renueva tu corazón. Yo soy tu esperanza. Amén. Y fuera de Dios no podemos tener esperanza. Por eso es que la oración no es un rito, no es una ceremonia, no es una tradición. La oración es un estilo de vida que debemos de practicar todos los días. Hermanos, la oración renueva nuestra esperanza. ¿Sabe qué más? La oración renueva las promesas que tenemos en Dios.
Podemos vivir en confianza de que Dios no falla sus promesas. Sus promesas, dice la Biblia, que son fieles y verdaderas. El mismo Jesucristo dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Significa que tenemos un Dios de promesas que nos está diciendo constantemente: saldrás adelante porque yo estoy contigo. Hermanos, hay que renovar las promesas de Dios día con día a través de la oración. Cuando yo pienso en renovar esto de las promesas de Dios, ¿saben qué pienso? Pienso como si Dios me estuviera diciendo: no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Cuando renuevo las promesas de Dios a través de la oración, es como si Dios me estuviera diciendo: no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Se da cuenta de la importancia de la oración? Podemos renovar nuestra esperanza. Podemos renovar, hermanos, las promesas que Dios tiene para con nosotros. Pero también podemos renovar nuestra fe. Cuando usted ora, usted está renovando su fe. Hermanos, podemos vivir tranquilos, podemos vivir enfocados. La fe nos coloca en el punto de no desmayar por fuertes que sean los problemas. La fe nos permite fijar nuestros ojos en Cristo. ¿Qué dice el autor a los Hebreos en el capítulo 12? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Pero necesitamos tener fe porque la Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe. ¿Cómo necesitamos a través de la oración renovar nuestra fe? Hermanos, debemos ser fortalecidos en momentos de prueba y debilidad. En momentos de nuestro temor debemos orar. ¿Sabe para qué más debemos orar? Para ser guiados en momentos específicos de la vida. Momentos específicos como el noviazgo, como la carrera que estás tomando, como el matrimonio, como los cambios de trabajo, como la educación por tus hijos. ¿Cómo necesitamos pedir la dirección del Señor? Necesitamos pedir en oración que Dios nos llene de sabiduría. Sabiduría para discernir entre lo bueno y lo excelente, entre lo bueno y lo malo, entre decisiones correctas y decisiones incorrectas. Hermano, necesitamos sabiduría para resolver los problemas que nos abaten, para solucionar con éxito y sin desmayar las cosas que angustian nuestra vida. Hermanos, necesitamos orar, 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 orar. Jesús oraba, los discípulos oraban, los patriarcas oraban, los profetas del Antiguo Testamento vivían, hermanos, en oración. Santiago en el Nuevo Testamento se le llamaba rodillas de camello, porque pasaba literalmente horas de rodillas en oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración nosotros? ¿5 minutos al día? ¿10, 15, 20? ¿O solo desayuno, almuerzo y cena? Y si acaso para dormir ahí al lado de la cama. Le digo cuándo es cuando más oramos. Le digo cuándo es cuando más oramos. ¿Cuándo? Cuando tenemos problemas. Cuando golpean situaciones difíciles a nuestra vida. Nos acordamos que Dios ha dejado el recurso de la oración. Hermanos, por eso les digo, necesitamos orar. La paz del Señor, alguien dijo, la paz del Señor no llega sin sufrimiento, sino en medio del sufrimiento. Cuando estamos sufriendo y oramos, dice Pablo que viene la paz de Dios. Hermanos, muchas veces las circunstancias desagradables nos llevan, fíjese bien, a la dependencia de Dios. Mientras todo es color de rosa, felicidad, mientras estamos tan cómodos, creamos nuestra propia independencia. Pero media vez nos vemos en necesidades, comenzamos a depender más y más de Dios. Cuando te falta el trabajo, fíjense,
Dios les envía trabajo y como consiguieron trabajo ya no vinieron a la iglesia. Cuando estamos enfermos, Dios nos sana y lo primero que hacemos en verano es irnos a la playa. Dios nos bendice, pero hay circunstancias tan difíciles en nuestra vida que nos hacen depender de la gracia de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de la comodidad, la independencia? Cuando todo va bien, cuando tenemos recursos, cuando tenemos dinero, cuando tenemos salud, cuando tenemos una bonita familia, hermanos, nos olvidamos que necesitamos depender de la gracia de Dios. Pablo nos invita a no vivir en un estado de afán en la vida a través de la oración. Hermano, ¿qué es lo que trae el afán? Mencione qué trae el afán. ¿Qué nos trae el afán? Le digo, el afán nos trae ansiedades que descontrolan nuestros ánimos y emociones. El afán. Usted por afán puede hasta chocar. Por afán se puede quemar las manos y está cocinando una cosa y otra, que está cocinando champurrado, que está cocinando lo otro, que se le queman los huevos, que se le quemaron los frijoles, hermanos. El afán de hacer cosas, el afán de hacer dinero, el afán de trabajar, y muchas veces podemos hacer cosas tremendas. El afán nos coloca en una actitud de ofensiva y defensiva todo el tiempo. El afán nos provoca preocupación excesiva. El afán acarrea problemas de salud. El afán nos lleva a desconfiar de las promesas de Dios. El afán nos quita la paz de Dios. ¿Están afanados, hermanos? Amén. ¿Están afanados, hermanos? Tal vez sí, tal vez no. Pero no permita que el afán le robe el gozo de Dios. Mientras usted está afanado, Satanás se está riendo. Mientras usted está libre de afán a través de la oración pidiendo la paz de Dios, las cosas, hermanos, van bien. Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pablo propone que podemos llevar nuestras peticiones y necesidades delante de Dios con acciones de gracias. Mis queridos hermanos, necesitamos llevar vidas de oración. Una vida de oración es una vida con poder. Una vida de oración es una vida llena de la paz de Dios. Y por eso Pablo dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando no oramos, tenemos corazones descontrolados. Cuando no oramos, tenemos pensamientos desorientados. Pero cuando venimos a Dios en la oración, yo le digo, hermanos, todo comienza en una calma, en una tranquilidad, porque después de orar viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y nos has bendecido. Ayúdanos a tener tu paz, ayúdanos a mantener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Bendice las ofrendas, bendice los diezmos que vamos a recoger esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, diáconos.